Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con la unidad 2. ¿Sale? Bueno, como ya les había comentado en la clase de introducción, estamos trabajando con el libro de blog Consultoría sin fisuras. ¿Sí? Y bueno, el día de hoy vamos a tomar estos dos puntos, el llamamiento a la acción y el propósito de un diagnóstico. Muy bien, entonces habíamos dicho, primer punto, el llamamiento a la acción. Dice, la preocupación de consultores más que elaborar un diagnóstico, cómo lograr que el cliente lo acepte. ¿Sí? Esto significa que es necesario brindar más atención a abordar la resistencia. Bueno, chicos, básicamente lo que le importa a un consultor no es nada más que pues las personas aprendan, sino que también tenemos que ayudar a que el cliente entienda toda la situación de lo que está pasando. Desafortunadamente y afortunadamente para los consultores, los empresarios cada vez se ven envueltos en situaciones que están lejos de su comprensión debido a que no entienden qué es lo que pasa de fondo, de raíz, porque los negocios son algo muy complejo en realidad. Ejemplo, aquí en Fresnillo hay un famoso empresario que pues se dedica a cierto ramo, que no puedo decir para no evidenciarlo, pero él no acepta de ninguna manera que se le diga que el problema viene de él o que que en su industria él, que tiene muchísima experiencia, sabe perfectamente la operación, cómo manufacturar, cómo mandar hacer los procedimientos, cómo cocinar para darles una pista, cómo hacer las importaciones de sus materias primas, etcétera, pero el que se le diga que eres parte del problema, eso es inaudito, ¿no? Es de que te diga que tú estás mal y no lo va a aceptar jamás y el problema nunca se va a resolver. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando haces un diagnóstico es ir empapando al cliente, llevarlo de la mano y que vaya viendo que los resultados que tú vas obteniendo, que él se vaya involucrando en lo que tú vas obteniendo, que él te ayude a que saques información, de perdido dándote los permisos para consultar libros, para consultar bases de datos en las computadoras, en sus sistemas, ¿sí? Que ellos te ayuden con alguna entrevista, que te proporcionen alguna información, etcétera. Porque si no lo haces así, lo que nos está queriendo decir así es que va a desconocer, ¿no? Va a desconocer el resultado que tú tengas y te va a decir que has cometido algún error o que estás teniendo un tipo de miopía, que no estás viendo bien el problema de fondo, que no estás detectando el problema en su causa raíz. Entonces, es muy importante que sepamos hacer una investigación adecuada en la que el cliente esté involucrado. Digo, nada más involucrado, no que lo hagamos responsable, ni a él ni a nadie del equipo, sea gerente o dueño. Debemos de saber poner un límite en esto. Entonces, desgraciadamente, muchas veces pensamos que cuando vamos a ser contratados por una empresa, que el dueño no se va a poner resistente al resultado y es uno de los primeros. Y sí es cierto, sí se ponen resistentes algunos de los subordinados o gerentes de línea porque saben que se les va a llamar la atención si algo no estuvieran haciendo bien, saben que se les va a decir cómo y no va a ser muy bonito que nos digan. Hay algunos que lo toman de muy buena manera, sí, porque les van a ayudar a hacer su trabajo mejor y todo va a seguir igual e incluso mejor. Pero hay algunos otros que lo toman como una ofensa, lo toman como un riesgo a su autoridad, lo toman como un riesgo a su permanencia dentro de la empresa o dentro de la industria. Entonces, tenemos que ser muy claros en cuanto llegamos a advertirle al mismo dueño de la empresa o al gerente de línea que nos contrató que estamos ahí para apoyarlos, para darles un nuevo sentido
para proporcionarles una visión adicional a la que ellos puedan tener por sí solos, ¿sí? Por eso es importante que tengan mucho cuidado con el llamamiento a la acción, ¿sale? Dice, también requiere trabajar en cada uno de los pasos del procedimiento para generar el compromiso interno del cliente con respecto al diagnóstico, ¿sí? Esperar hasta la reunión de información final para preocuparse de la aceptación de los consejos por parte del cliente es demasiado tarde, ¿sí? Entonces, parte de lo que ya les había comentado también. ¿Estamos? No podemos esperar así como que a tener toda la información, tener todos los datos, tener 100% de la certeza de qué es lo que está pasando y ya cuando lo tengamos le decimos al cliente. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, sí es cierto, sería lo mejor que ya cuando esté el problema detectado y decirle al cliente y no antes cuando tenemos una sospecha y más o menos le vamos dando idea de qué es lo que creemos que es y luego de repente al final ya es otra cosa. No. Aunque vaya cambiando el proceso, pero es importante, ojo, mucho cuidado con esto, es importante que él vaya viendo cómo va cambiando de dirección el problema, qué trasfondo tiene, cómo de una arista nos cambiamos a otra y de esta manera él pueda ver que realmente estamos haciendo un trabajo profesional y que estamos estudiando de fondo, ¿sí? Que no nada más estamos ahí como que adivinando o haciendo suposiciones de qué podría ser, o que nada más nos estamos sacando una idea de que ya tuvimos una experiencia parecida y eso mismo es. No, estamos viendo como su caso muy particular y a partir de esto le decimos, mire, esto es lo que está pasando, necesito analizar ahora los datos del personal, por ejemplo, o ver el lote de las materias primas que llegaron en tal punto para ver o comprobar tal situación. Ok, ya lo comprobé, ya vimos que esto no es, ok, pasamos a otra fase. Y así que lo vaya viendo, porque si no está viendo los avances que hay, si él no se va como penetrando poco a poco, pues va a ser complicado, ¿no? Queremos que vaya absorbiendo poco a poco la información, que vaya entendiendo poco a poco. Si es como queremos que se vaya como humedeciendo para que vaya pudiendo absorber la información y no aventarlo de un golpe a la alberca, si no se va a ahogar, ¿sale? Entonces, el hecho es este, ¿no? Dice aquí, esperar hasta la reunión de informe final para preocuparse de la aceptación de los consejos por parte del cliente es demasiado tarde. No lo podemos hacer al final. Va a ser un golpe demasiado fuerte. ¿Qué va a pasar? Lo que decía en la diapositiva anterior. Se va a fastidiar, ¿no? Se va a enojar, le va a caer muy de golpe la información. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Estamos? Y no preocuparnos de si lo va a aceptar o no. Ahorita vamos a comentar eso. Pero sí, pues es normal. Muchas veces a nosotros si nos dicen una mala noticia de golpe, muchas veces puede ser muy difícil para nosotros cierta noticia. Entonces, no es bueno que nos la digan ni de golpe ni de cierta manera tan brusca. Entonces, vamos viendo la manera en que se puede decir y se puede manejar esa información para que no cause tanto revuelo. ¿Sí, muchachos? Y una vez que él vaya viendo por dónde va, e incluso hasta le vamos a ir dando tiempo de que vaya él adelantándose a por dónde va el problema, ya con eso nos vamos a evitar muchos problemas. Incluso se puede dar el caso que hasta él mismo nos diga, ¿sabe qué? Ya no le busque más. Por aquí no queremos que vaya. Sí, ya nosotros nos encargamos del resto. Ya hicimos suficiente. No quieren que se destape algo que ellos no quieren tampoco. No podemos obligarlos a que sí se dé a conocer eso. Entonces, cuidado con eso. ¿Sí? Hay empresarios, familias, negocios que ocupan tener cierta discreción con lo que pasa dentro de, o de errores que se cometieron, o de situaciones que se hicieron y no se quiere que se sepa más.
Tal vez nos vuelvan a hablar ya una vez que acomodaron todo, ya nos explican bien cómo estuvo la situación y ahora sí, ¿sabe qué? Ayúdenos a arreglar ahora sí este problema, ¿no? Pero ojo, eso pasa muy a menudo. ¿Sí? Siguiente punto, el propósito de un diagnóstico. Dice, el propósito de un diagnóstico es movilizar la acción ante un problema, o sea, las medidas que mejoran el funcionamiento de la organización. El propósito no es la investigación, ella está destinada simplemente a entender algo y la propia comprensión es suficiente. Les decía yo anteriormente que el trabajo del consultor es excesivamente detectivesco, ¿sí? Y es emocionante. Y yo recuerdo a uno de mis compañeros haciendo este tipo de actividad de que se le encantaba meterse, a él le encantaba mucho meterse a los libros, a la contabilidad, a ver datos, números, y se clavaba en eso, ¿no? Era muy, muy dado en que él encontraba situaciones muy escondidas y detectaba cualquier situación por más rebuscada que estaba. Y disfrutaba todo, pero encontraba lo que estaba pasando y ya. La siguiente etapa no era para él. O sea, lo importante, que es la acción, ¿no? Y no, chicos, él se emocionaba tanto con la investigación, pero dejaba totalmente de lado lo que seguía. Él era bueno para diagnosticar cuando se trataba de números, ¿sí? Pero lo importante, muchachos, no es que nosotros ya hayamos encontrado un problema, que hayamos determinado cuál es el problema de raíz, lo que le llamamos en ingeniería industrial, la causa raíz del problema, sí, que es lo que nos enfocamos, porque si no encontramos la verdadera causa o la causa raíz, el problema de fondo, pues, o el problema real, como le decimos en consultoría, pues no va a suceder nada, no cualquier acción que hagamos, cualquier acción correctiva, va a ser infructuosa. Entonces, aquí el detalle es que tenemos que hacer un diagnóstico y es sí o sí que se hace, pero no es que terminemos ese diagnóstico y ya, como el compañero que les decía, no, es aquí está el problema, cuáles son las soluciones que se van a hacer y luego cuáles son los procedimientos que se van a hacer o corregir, cuáles son los métodos o los métodos o los, las capacitaciones pues que se le van a dar al personal para que sepa hacer las cosas y evite se haga ese mismo problema o trabaje de manera diferente. ¿Sí? Entonces, la causa aquí principal que se encontró tendrá que ser corregida, pero no podrá ser trabajando de la misma manera. Como le decía Albert Einstein, ¿sí? Solo un tonto quiere lograr resultados diferentes haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, no se puede, chicos, de esa manera. Entonces, dice aquí, el propósito no es la investigación, ella está destinada simplemente a entender algo, nada más. La investigación, su diagnóstico es para entender qué está pasando, ¿sí? La propia comprensión es suficiente, simplemente con que se dé a entender, esto es lo que pasa, ¿sí? Entonces, ya después de esto, el funcionario, el dueño del negocio, el manager de línea, que sea nuestro cliente, tendrá que decidir si continuamos o hasta ahí llegamos, ¿sí estamos? Pero eso es lo interesante del negocio. Solamente hasta aquí es una parte, ¿no? Aquí, fíjense, ya después de haber hecho un contrato, ahí realmente se decide, ¿seguimos o no seguimos? Este es el problema real, ¿sí? Porque una es la situación que nos expone el cliente. Dice, este es el problema que tenemos y creemos, pero no sabemos cómo resolverlo. Y no saben cómo resolverlo porque realmente ni siquiera saben cuál es el problema. Ellos creen que saben cuál es, pero ni siquiera saben realmente de qué están hablando, ¿sí? Igual continuamos con el mismo punto a propósito de un diagnóstico. En casi todos los casos, los consultores internos son evaluados por el resultado, ¿sí?, que obtiene el departamento al utilizar la experiencia de ellos. ¿Sale? Los consultores externos ven también que cada vez con más frecuencia los clientes los evalúan de esta manera. Bueno, obviamente, ambos casos, los dos son evaluados por resultados. De hecho, pónganse a pensar quién no es evaluado por resultados en la actualidad. Cualquiera, ¿no?
En cualquier aspecto de tu vida, lo que habla de ti son tus resultados, lo que logras, lo que ayudas a generar y no lo que te propones, ni siquiera tus intenciones. No, había comentado algo de eso. Las intenciones valen de muy, muy poco, ¿sale? Entonces, ambos son evaluados por resultados, pero hay una diferencia aquí, por eso Block lo señala de esta manera. ¿Y cuál es? Dice aquí, los consultores internos son evaluados por el resultado que obtiene el departamento al utilizar la experiencia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son internos, o sea, ellos están dentro de la misma nómina que los, los compañeros del departamento al que le están ayudando. Por ejemplo, manufactura, digamos que le están ayudando al departamento de producción a disminuir el porcentaje de desperdicios, por ejemplo, de envase o de materia, de la materia prima X, ¿no? Entonces, ya que aplican ese nuevo procedimiento o la nueva capacitación o una nueva forma de hacerlo o la capacitación de una nueva máquina para reducirlo, si al final se redujo en un cierto porcentaje el problema o se contribuyó a mejorar y si tuvo un resultado de tanto por ciento, pues el consultor interno habrá tenido éxito ahí, ¿sí? Y si no logra esto, pues con el tiempo el consultor interno tendrá su trabajo en riesgo. Aquí no es de que, ching, pasaste con 7 o con 6, no, aquí es que tienes que lograr siempre el éxito, el punto. Se acabó, ¿no? Entonces, dice después, los consultores externos ven también que cada vez con más frecuencia los clientes los evalúan de esta manera. Bueno, a un consultor aquí la diferencia es que no lo puedo despedir. Simplemente ya no le renuevo su contrato o ya no le vuelvo a hablar para si se me vuelve a ofrecer en otra ocasión. ¿Por qué? No está contratado para mí. Pero también el consultor externo tiene que dar un resultado. Si es satisfactorio, obviamente se le va a volver a contratar, como ya les había dicho. Pero el detalle es que el consultor interno es más de que se puede meter a trabajar con la gente del departamento un poco más de la mano. Ahí están cercas, todo el tiempo son compañeros de la misma empresa. Puede ser que estén en sedes diferentes o que el staff esté en el corporativo y un gerente esté en una sucursal, por ejemplo, pero están más en contacto, ¿no? En cambio, el consultor externo está por consultas tal vez, o está por citas de una vez a la semana, o de 1 hora al día, o de 1 hora a la semana, o de 1 semana al mes, no sé. De cierta manera va a estar trabajando y el consultor trabaja más en cuanto a capacitar, en cuanto a guiar, en cuanto a investigar, detectar problemas y ayudarlos a resolver desde el punto de vista de su experiencia y apoyo, pero el que aplica las medidas correctivas es el cliente. ¿Sí? Ellos tienen que hacer todo. Entonces, por eso al consultor externo no se le exige el resultado como tal. El resultado que debe de cumplir el consultor externo es básicamente en cuanto a su capacitación que da, en cuanto a decirle por dónde es el camino, en qué acción correctiva es la que se debe de tomar y no hacerla. Por eso es un poco diferente cómo se evalúa al consultor externo. Entonces, de esta manera, a los dos se les evalúa por sus resultados, pero si se fijan, hay una diferencia bastante considerable en cuanto a que uno es interno de la nómina y el otro no. El otro va por cheques, ¿no? Es diferente la situación. Entonces, ambos dependen de sus resultados, ¿sí? Y el consultor externo incluso hasta más, porque realmente el consultor interno, pues él cobra cada 15 días o cada mes o cada semana, según sea el caso de cada empresa que tenga una consultoría interna o un staff, como ya le habíamos dicho que se le llama a los consultores internos, pero en el caso de los consultores externos es diferente. O sea, no tienes nuevos clientes, no cobras, ¿sí? Te quedas mal con un cliente y tienes un cliente menos, o ese cliente incluso te puede hacer quedar mal con prospectos que tengas, ¿sí? En cambio, cuando tú haces bien un trabajo con un cliente,
inmediatamente te recomienda seguramente con su mejor amigo, que seguramente es un empresario, eh, te manda con su cuñado, con su hermano, con su primo, porque estas gentes tienden a tener un círculo de gente que son empresarios, ¿sí? Dentro de ellos mismos. Ahora imagínense, por ejemplo, que ustedes trabajaran o que se encontraran a un judío. Estas gentes se congregan en sinagogas que todos tienen una hermandad, todos están apoyando para salir adelante y le va bien a uno y va a querer que recomendarte con todos sus demás compañeros de sinagoga para que les vayas y les ayudes a todos, ¿verdad? Y más de uno, si les va dando resultado, pues ahí te llenas, ¿no? Caso de mi coach, por ejemplo. A él le fue bastante bien eh, con, con una empresa de multinivel y le fue bien con una empresa de multinivel, empezó a darles capacitación, a ayudarles con el coacheo, y empieza una directora a tener muy buenos resultados, a superar sus metas, a lograr más con lo que hizo este coach. Pues ya cuando acordó, ya no aceptaba casi de ninguna otra empresa, de ningún otro negocio, porque esa pura compañía de multinivel le daba suficiente trabajo para tener su agenda ocupada por 3 meses, ¿no? Más o menos. Y luego le hablaban otros clientes, ¿no? Me acuerdo que le habló un equipo de fútbol y luego le habló otro equipo de fútbol porque también dio buenos resultados, ¿no? Bueno, no le habló el equipo, en una de esas fue OmniLife, en el otro fue una cementera, ¿no? Entonces ahí va dándole huequitos, pero ya nada más a empresas de un nivel superior cada vez, ¿no? Entonces fíjense cómo el caso sí es por resultados, pero en el caso de este coach, de este consultor, él ya iba subiendo de rango, ¿no? Como iba teniendo buenos resultados en la industria en la que se colocaba, todos ya lo recomendaban y ya estaba repleto, ¿no? Entonces ya iba agarrando clientes de un nivel superior de otras industrias que podía él atender y que eran clientes importantes. ¿Sale? Entonces, esto es lo padre de la consultoría. Ok, si seguía esta, dice, propósito de un diagnóstico. Continuamos, ¿verdad? Quizás esté demasiado polarizada la diferenciación del enfoque, pero usted debe saber que su objetivo es la acción, no la comprensión. ¿Sale? Cuando el objetivo es la acción, usted necesita concentrarse en 4 cosas además de las consideraciones técnicas. ¿Sí, muchachos? Bueno, para, para entender esto, muchachos, deben de, pues bueno, hacer una práctica como tal, ¿no? Eh, Fíjense bien, dice, quizás esté demasiado polarizada la diferencia del enfoque, pero usted debe saber que su objetivo es la acción. Básicamente lo que nosotros muchachos ocupamos es hacer que la gente se mueva, hacer que la gente empiece a trabajar y que sobre la marcha vayan entendiendo qué es lo que va pasando, porque, híjole, bueno, les decía, hace rato dejé inconcluso que cuando los dueños de negocios, los gerentes de línea, ya son de edad un poquito mayores quizás o son demasiado novatos, eso es donde yo me he fijado que tenemos más detalles, ¿no? Entonces, a veces parece que le estás hablando en chino, ¿sí? Ustedes, muchachos, ya en lo que llevan, pónganse a pensar, ¿no? Yo ahorita les digo, a ver, por ejemplo, algunas cosas, por ejemplo, les puedo preguntar, a ver, ¿qué es manufactura? Y les va a dar risa, ¿a poco no? Pues, ¿cómo que qué es manufactura? Pues es normal, algunos de ustedes van a pensar, pues eso, hasta un niño de primaria lo sabe, ¿no? Para ustedes es fácil, pero hay cosas que para otros son demasiado diferentes, ¿no? Demasiado irreconocibles. Entonces, ahora imagínense, un empresario que de repente pone un negocio del más sencillo que se les ocurra, se pone a hacer pasteles o galletitas o donas y de repente le empieza a ir bien, ¿no?
y al mes ya tiene un empleado porque tiene demasiados pedidos, y al siguiente mes ya tiene otro empleado, y al tercer mes o al año ya tiene un local, y luego al otro año ya tiene otro local, y luego al otro ya tiene otro local. En 5 años ya tiene, pues a lo mejor hasta franquicias, no sé, por así decirlo, ¿no? Y de repente ustedes llegan a preguntarle, a ver, ¿y había considerado estos aspectos económicos? ¿Sí? ¿Usted había pensado en los procedimientos estándar de operación para evitar tantas fluctuaciones en su proceso, para evitar tanto reproceso, para evitar que salga tan, mm, que no salga estandarizado pues el producto, su producción? No les va a entender, ¿no? Van a decir, ¿de qué está hablando? O sea, que es un procedimiento estándar de operación. Eso a mí no me sirve, o sea, yo necesito aquí resultados, nos va a decir, ¿no? Yo necesito que arregles esto y ya, y que no me vengas con tu verborrea barata. Así piensan muchos, ¿no? Así de ofensivos llegan a ser. Entonces, imagínense, ¿no? Un empresario de estos que a lo mejor no había tenido ni siquiera terminada la preparatoria o la secundaria y de repente ya se está enfrentando a una situación en la que tiene que entender de manufactura, de economía, de mercadotecnia, de administración, ¿sí? De ética quizás, ¿sale? De liderazgo, de un montón de situaciones que una persona así de golpe va a decir, espérame, no entiendo, ¿no? Entonces, muy importante va a ser que ustedes que entienden el todo completo del problema, le vayan explicando poco a poco, lo pongan a trabajar y ya sobre la marcha ellos van a ir entendiendo, les volvemos a explicar, otras veces les volvemos a reafirmar y ya lo van entendiendo, ¿sí? De otra manera no va a ser posible. Si van a esperar hasta que lo entiendan, no van a ponerse a trabajar, no van a ponerse a hacer nada, va a ser imposible. Entonces, tendrán ustedes que tener mucha paciencia. A ver, ¿cuántos de ustedes, piensen un minuto, cuántos de ustedes les pregunta a alguien una duda y se enojan? ¿Sí? Y se les hace así como, ay, es lo más fácil del mundo, ¿cómo que no sabes, no? No, de verdad no. Si no tienes paciencia, no. Es como ser maestro también. Tienes que tener paciencia con los alumnos, explicarles una vez, otra vez, las veces que sean, ¿sí? Y y pues si tienen dudas y no entienden, pues en ayudarles y eso sí, presionar para que se pongan a trabajar y sobre la marcha les llegará la luz, así como caída del cielo, ¿no? Pero así como suena de chistoso, así funciona esto. Bueno, aquí nos quedamos en esta diapositiva, la volvemos a retomar mañana para ver las 4 etapas que van aquí dentro. Dice, cuando el objetivo es la acción, usted necesita concentrarse en estas 4 cosas, además de las consideraciones técnicas. Sí, muchachos, entonces, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.